Para eso vamos a comenzar a definir qué es insuficiencia cardíaca. Sí, ya podemos empezar, doctor. Ya no le pregunté. ¿Sí me escuchan, compañeras? Sí, Sofía. Sí, te escuchamos bien. Sí, sí se escucha. Ok. Bueno, antes de empezar a definir qué es insuficiencia cardíaca, debemos tener en cuenta pues los términos de sístole y diástole. Tal vez para algunos pues ya lo comprendieron del totalmente, pero hay algunos que todavía como que se confunden. Entonces vamos a ver qué es la sístole. ¿Y por qué lo estoy, bueno, recalcando? Es que pues el proceso de la sístole y la diástole también van a tener una aplicación importante en lo que es una insuficiencia cardíaca. Es como un factor de muchos factores que posteriormente vamos a ver. Entonces, la sístole, acuérdense muy bien que va a ser la contracción ventricular y esto pues va a permitir la salida de la sangre. Y por el otro lado vamos a tener lo que es la diástole. La diástole obviamente va a ser el llenado de las aurículas, pero al mismo tiempo va a ser la relajación de los ventrículos. Y bueno, todos estos dos procesos pues tienen un tiempo de duración. Ahora bien, comenzando con lo que es la definición de insuficiencia cardíaca, pues vamos a ver que existen diferentes definiciones que engloban tanto el aspecto fisiopatológico como aspectos clínicos. Y bueno, se dice que puede ser aceptada aquella que define la situación que produce una reducción del gasto cardíaco. Eso sería como algo importante. Y bueno, también en la que para conservar ese gasto cardíaco es preciso mantener presiones de llenado, en este caso presiones diastólicas, por encima de lo normal. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante en cuanto a la fisiopatología. Y bueno, aquí, bueno, yo coloqué que no existe una definición de esta enfermedad complementaria satisfactoria. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a lo largo de los años, algunos cardiólogos empezaron a definir la insuficiencia cardíaca en diferentes aspectos. La siguiente, Emma. Y bueno, se basaron en modelos de estudios, como es el modelo cardiorrenal, un modelo hemodinámico, un modelo neurohormonal y actualmente se estudia un modelo molecular. Y bueno, esto lo vamos a relacionar con lo que es la primera definición que fue por Henry Braunwald, creo que, no sé si lo pronuncié bien, pero él decía que era el estado fisiopatológico. Ahí habla, bueno, ya hablábamos de la función del corazón, pero ya su función era patológica. Y él decía que en la cual el corazón era incapaz de bombear sangre suficiente para satisfacer los requerimientos metabólicos. O sea, aquí ya hablábamos de que el corazón pues era mm, incapaz de bombear la suficiente sangre que necesitaba todo el organismo y pues también no estaba cumpliendo bien sus funciones. Y bueno, también nos habla que, que solo lo podía hacer a costa de presiones de llenado elevadas. Esa era como su primera definición. Y después hubo una segunda definición, que era la de Milton Parker, que fue en 1988, y este fue un cardiólogo, perdón, estadounidense. Y él decía que la insuficiencia cardíaca era un síndrome clínico complejo caracterizado por anomalías de la función, tanto ventricular, pero también de la regulación neurohormonal. Es por eso que les decía que algunos tomaron diferentes modelos de estudio. Y bueno, también él decía que se acompañaba de intolerancia al ejercicio, retención de líquidos y reducción de la longevidad. Aquí vamos a ver algo muy importante en la fisiopatología y es que también se va a poder presentar en los pacientes que sufren con esta enfermedad o este síndrome, más bien dicho, pues la retención de líquidos. Ahora bien, posterior a ello, hubo otra definición que fue por American Heart Association y él decía, y bueno, esta institución, pues más que nada se dedica a lo que es la investigación, la docencia, y bueno, de alguna forma él decía que la insuficiencia cardíaca era un síndrome clínico, o sea, ya se manifestaban pues sí, bueno, sí, algunos síntomas clínicos para poder evaluar que realmente era una insuficiencia cardíaca. Y bueno, esto se debía a trastornos estructurales, ya no solo metían lo fisiopatológico, sino también lo estructural en el corazón.
también metió lo que son funcionales, que disminuían la capacidad del ventrículo. Casi por lo general todas estas definiciones se relacionaban con el ventrículo, porque si vamos a ver, una importancia que tiene el ventrículo es, bueno, que permite la eyección de la sangre a los respectos circulaciones, ya sea menor o mayor, pero que tienen una importancia clínica o importancia fisiopatológica para poder derivar algunas alteraciones dentro del corazón. Ahora bien, esta definición añadió puntos cardinales de la insuficiencia cardíaca, y él decía que a veces se presentaba disnea, fatiga, y limitaban la tolerancia de esfuerzo y retención de fluidos. Y por último estuvo la definición de Katz, que él decía que era un síndrome clínico, igual volvemos a tratar lo mismo, en que una enfermedad del corazón disminuye el gasto cardíaco. Por lo general todos explican que es una disminución del gasto cardíaco, pero también vamos a ver que no es tanto solamente una disminución, sino también puede estar normal, pero no se encuentra la suficiente presión para ejercer la eyección. Entonces, bueno, en cuanto a su definición, decía que el corazón disminuye el gasto cardíaco, aumenta las presiones venosas y se acompaña de anomalías moleculares. Aquí ya vemos otro modelo que es de manera molecular. Y nos decía que causaba un deterioro progresivo del corazón. Y bueno, y también nos decía que podía haber una muerte prematura de células miocárdicas. Bueno, esas son como las definiciones que hubieron. Y ahora bien, relacionando todas estas definiciones, podemos decir que la insuficiencia cardíaca es un síndrome que, bueno, a consecuencias de alteraciones tanto estructurales y funcionales, pues nos van a deteriorar la capacidad de llenado o expulsión ventricular de la sangre. Y bueno, los puntos cardinales que ya les había comentado, que fue por American Heart Association, que propuso esto, pues fue la disnea, fatiga y la retención de líquido. Y ahora pasando en cuanto a la clasificación, Emma, ¿puedes poner las flechitas? Pues vamos a tener diferentes clasificaciones. Si quieres, ve dándole y ya, voy explicando una por una. Entonces, la primera va a ser por el tiempo. Ahí no se ve, pero la primera, en rojito, pero la primera es el tiempo. ¿Y a qué nos referimos? A que la clasificación va a estar relacionada a si es una insuficiencia cardíaca aguda o si es una insuficiencia cardíaca crónica. Y bueno, vamos a tener que también va a estar relacionado con las cavidades del corazón. Entonces, pues, relacionado con los ventrículos. Y esta puede ser una insuficiencia cardíaca izquierda o mixta. ¿A qué nos referimos con mixta? Que puede ser tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ahora bien, también vamos a tener que esta va a implicar por gasto cardíaco, ya sea disminuido o aumentado. Es lo que vamos a ver posteriormente. Les digo que no simplemente la insuficiencia cardíaca no simplemente se refiere a un gasto cardíaco disminuido, sino también puede estar aumentado, puede estar normal, pero en cuanto a las presiones, a lo mejor no es la correcta, etcétera. Y bueno, también vamos a tener otra clasificación que es por ciclo cardíaco. Y aquí pues se ve alterado lo que es la sístole y la diástole. Sístole, recuerden que es la contracción ventricular, y diástole pues es la relajación ventricular. La siguiente, por favor. Y bueno, ya en cuanto a esas clasificaciones, las vamos a tener un poquito ya más desglosadas. No les voy a hablar tanto de la fisiopatología porque mi compañero Manuel pues les va a explicar un poquito, aunque es importante recalcar que en cada clasificación es diferente la fisiopatología, no actúa igual. Entonces, sí es un poquito, bueno, es bastante información, pero pues tengan presente que pues se divide así la insuficiencia cardíaca. Entonces, no es lo mismo una insuficiencia cardíaca sistólica que una insuficiencia de gasto, no sé, elevado, o sí se relacionan, pero tienen diferentes mecanismos de cómo llevan a cabo su fisiopatología. Ok, entonces la primera vamos a tener que es una insuficiencia cardíaca sistólica. Y bueno, esta va a ser la dilatación de la cavidad y una baja
fracción de eyección. Entonces, digamos que hay una importante dilatación, digamos, en el ventrículo izquierdo, por así decirlo, pero no se está eyectando la cantidad suficiente o la cantidad que se debería de eyectar de sangre. Entonces eso también nos podría causar una insuficiencia cardíaca y bueno, alterar algunas otras cosas en nuestro organismo. Y bueno, se dice que recae en corazones dilatados y lo podemos ver en presencia como por ejemplo de una hipertrofia excéntrica, un miocardio, bueno, y los miocardiocitos se encuentran pues dilatados. La difusión sistólica difusa, que podemos encontrar como miocarditis, miocardiopatía dilatada, o una difusión sistólica regional, que es cardiopatía, que bueno, un ejemplo es cardiopatía isquémica. Encontramos una insuficiencia cardíaca diastólica y se dice que se tiene una fracción de eyección adecuada, pero no un correcto llenado. Entonces, pues, si ya se dieron cuenta, pues son diferentes. Y aquí se dice que suele darse en ventrículos con confianza disminuida. Sí. Y bueno, también el grosor de la pared se encuentra aumentado, la cavidad se encuentra reducida o normal, y eso lo podemos conocer como hipertrofia concéntrica. Pero aunque es importante mencionar, bueno, revisando, es que esta clasificación de sístole y diástole, pues ya quedó como rezagada o ya es antigua, porque ahora se le dice que es una insuficiencia cardíaca con FEBI. Entonces, esta la va a dividir en disminuida o conservada. Y bueno, la insuficiencia cardíaca con FEBI más que nada nos va a representar que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y bueno, disminuida es que el volumen de eyección es menor del 50%, mientras que en la conservada el volumen de eyección pues va a ser mayor al 50%. Por ejemplo, en la disminuida pues vamos a encontrar una dilatación del ventrículo izquierdo y en la conservada pues vamos a no encontrar una dilatación del ventrículo izquierdo, pero sí va a haber una hipertrofia ventricular. Ahora bien, pasando a otra clasificación, la insuficiencia cardíaca de bajo gasto, bueno, ahí puse algunas patologías en las que se puede asociar esta insuficiencia y también tenemos una insuficiencia de gasto elevado, o sea que el corazón está inyectando más sangre de la que, bueno, de lo que debería de inyectar normalmente. La insuficiencia cardíaca de bajo gasto, pues está inyectando menos sangre que a lo mejor el cuerpo requiere o los tejidos requieren. Entonces ahí está pues habiendo una insuficiencia. El corazón no está trabajando correctamente y no está inyectando la sangre que debería de inyectar. Tenemos también una insuficiencia cardíaca aguda y una crónica. En la aguda pues se dice que se instaura ya sea en horas o en días y pues más que nada está relacionada a lo que es una manifestación de edema pulmonar agudo o un shock cardiogénico. Por ejemplo, vemos que, por ejemplo, para clasificar en cuanto a la aguda, pues dice que si, por ejemplo, vamos a hablar de una insuficiencia aguda si el paciente presenta un edema agudo del pulmón. ¿Esto qué quiere decir? Que es la disfunción ventricular aguda con edema alveolar. Puede manifestarse con la descompensación aguda y una insuficiencia cardíaca crónica. Puede ser como que también acompañada de lo siguiente. Y bueno, el shock cardiogénico. Bueno, me gustaría definirles todas, pero sí nos vamos a tardar un poquito. Pero ténganlo presente que puede llevar a cabo estas manifestaciones: edema pulmonar, shock cardiogénico, cor pulmonar agudo y taponamiento cardíaco agudo. La crónica, pues obviamente es frecuente, es de aparición de mecanismos compensadores acuérdense que algo que se va a presentar mucho en una insuficiencia cardíaca es que como el corazón no puede bombear la suficiente sangre o no puede llevar a cabo bien sus procedimientos, entonces, pues como nos comentaba anteriormente la doctora, el corazón pues maneja mecanismos compensadores.
que dice, ok, no puedo a lo mejor bombear suficiente sangre, pues no sé, a lo mejor extiendo más mi ventrículo este mm, izquierdo, digamos, a lo mejor le está llegando mucha sangre, por así decirlo. Entonces se tiene que distendir, pero para eso lleva mecanismos compensadores que le ayudan a que se lleve a cabo esa distensión del ventrículo y poder, pues, recibir más sangre, por así decirlo, que le está llegando, que es, pues, de una presión mucho mayor o a lo mejor más bien de un volumen mayor. Y bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. A lo mejor sí les puedo explicar algunos, pero ya en cuanto a la fisiopatología van a ver cómo implican estos mecanismos. Y bueno, los pacientes que tienen esta insuficiencia crónica, pues van a presentar síntomas como lo son el edema, la disnea, entre otros. La siguiente, por favor. Ah, bueno, en cuanto para calcular la FEBI, pues les dejé ahí la formulita. Y bueno, la siguiente, por favor. Ahora tenemos otra clasificación, y es que la insuficiencia cardíaca no solamente es regional bueno, no solamente se localiza en una región específica del corazón, puede ser, como les digo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y ahí les colocaba algunos signos, algunos síntomas, y bueno, por ejemplo, si son síntomas debidos a bajo gasto, o sea que no se está inyectando la suficiente sangre, pues lo vamos a denominar como eh, síntomas anterógrados. Y bueno, más que nada esto, pues las manifestaciones que se den debidas a un bajo gasto, pues se deben a que hay un fracaso del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado. En la otra, pues si son síntomas debido a una congestión de los tejidos, pues los vamos a denominar como retrógrados. Y bueno, esto produce un fallo cardíaco, y la sangre se acumula de manera retrógrada, aumentando presiones en lo que es la aurícula y el sistema venoso. Y bueno, ahí les ponía del lado izquierdo y de hecho algunos síntomas que se pueden presentar. Por ejemplo, vamos a ver que del lado izquierdo, si hay una insuficiencia del lado izquierdo, pues van a haber signos de hiperfusión tisular, y el fracaso multiorgánico. También, por ejemplo, si es el lado derecho, pues vamos a encontrar hipotensión arterial. Y, por ejemplo, si vemos que es de manera retrógrado, bueno, que implica síntomas debido a una congestión de tejidos. Bueno, por ejemplo, en la izquierda, pues va a haber una congestión pulmonar, y si es en la derecha, pues va a haber un acúmulo de sangre en lo que son las venas, y bueno, también pues va a haber edemas derivado de esto. Ahora bien, hay otra clasificación, pero ese ya es, bueno, de acuerdo a manifestaciones bueno, sí, a signos más que nada. Y bueno, veíamos que hay otra clasificación con respecto a su terminología. Puede ser funcional o por estados. La que vamos a ver primero es la funcional, y esa clasifica en 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, la clase funcional de una insuficiencia cardíaca, la 1 es que, por ejemplo, el paciente pues presenta una actividad ordinaria, pero no presenta síntomas de una insuficiencia cardíaca, o no existe una limitación física. Pero ya en una clasificación 2, pues ya se dice que el paciente pues sí tolera la actividad ordinaria, pero va a existir una ligera limitación de la actividad física. Y pues de alguna forma pues va a aparecer disnea con esfuerzos intensos. Y bueno, por ejemplo, en la clase funcional 3, pues el paciente puede realizar sus actividades físicas, pero es inferior a la ordinaria, o sea, ya no igual como lo hacía antes. Pero es notable
está notablemente limitado por lo que es la disnea. El paciente ya presenta disnea. Y bien, tenemos una clase funcional 4. Y en esta el paciente pues tiene disnea al menor esfuerzo. O sea, tan solo con caminar, pues ya presente este síntoma clínico. Y bueno, eso sería una clasificación funcional y funcional cuanto a la insuficiencia cardíaca. Y esto lo podemos llevar a un estudio clínico, una evaluación clínica, en la que vemos, no, pues mi paciente pues presenta esto, no sé, no presenta disnea a la actividad, bueno, lo podemos clasificar en tipo 1, pero tan solo con caminar ya presenta disnea, puede ser una insuficiencia cardíaca eh, de clase funcional número 4. Entonces, esa es como de alguna forma una clasificación que fue postulada por New York Heart Association y bueno, la clasificaba de acuerdo a la funcionalidad en cuanto a las actividades del paciente o la actividad física, en pocas palabras. Y ahora tenemos otra clasificación que también pues nos podemos acompañar de ella. Y tenemos que esta la clasifica en estados, en A, B, C y D, y se basa en la existencia de factores de riesgo o cardiopatía estructural. Este puede presentar síntomas y también implica la progresión de la enfermedad. Por ejemplo, en el estadio A, pues dice que el paciente pues presenta un riesgo alto de insuficiencia cardíaca, pero sin cardiopatía estructural, o sea, el corazón no se ve mm, alterado en cierta parte. Más bien dicho, pues no presenta como síntomas como tal. Pero bueno, más bien sí, pero mm, bueno, No hay daño estructural, se refiere a eso, a la presencia o ausencia de daño estructural cardíaco, a eso se refiere. gracias, doctora. Claro. Y bueno, también tenemos la B, que es una cardiopatía estructural presente, pero no presenta signos de insuficiencia cardíaca ni síntomas. Y tenemos la C, que es una cardiopatía estructural presente, pero sin síntomas de insuficiencia cardíaca previos o actuales. Y tenemos la D, que es insuficiencia cardíaca resistente al tratamiento, por más que al paciente se le da un tratamiento para ayudar a esta insuficiencia cardíaca, pues ya requiere una intervención especializada. Y esas dos se las puse juntas porque algunos o sea, como que toman en cuenta estas dos clasificaciones para pues hacer un diagnóstico mejor. Y creo que ya. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos la ley de Frank-Starling y también pues se puede decir que es también denominada autorregulación heterométrica. Y bueno, esta más que nada es una regulación intrínseca del volumen sistólico. Si nos acordamos, pues es el volumen que se va a eyectar del corazón. Y esta nos dice que pues la energía de contracción del ventrículo pues dependerá de la longitud inicial de las fibras miocárdicas. Y es que cuando el corazón le está llegando mayor volumen de sangre, obviamente las células del corazón pues se tienen que expandir, tienen que estirarse un poquito más. Pero vamos a ver que hay factores que después para regresar a su posición normal pues esto también implica a que evolucione una insuficiencia cardíaca porque el corazón pues se queda así y ya no puede llevar a cabo una correcta contracción. Entonces pues ya no se puede eyectar la sangre que se debería de eyectar. Y esto también relacionándolo ya al corazón, que el corazón pues tiene una propiedad de contraerse en forma proporcional a su llenado. A mayor llenado, pues va a haber mayor volumen de eyección, hasta un nivel en que mayores incrementos de volumen no se acompañan de aumentos de gasto cardíaco. Entonces, si por ejemplo de un lado tenemos que está llegando más sangre al ventrículo izquierdo, pues también se tiene que compensar
el llenado del ventrículo derecho y asimismo las eyecciones se tienen que compensar de ambos lados. Entonces la ley de Frank-Starling, pues más que nada nos refiere que a mayor volumen ventricular, mayor es la potencia contráctil. Entonces, pero hasta un límite de estiramiento del ventrículo tal que se produce un efecto inverso. En este caso, cuando ya hay una insuficiencia cardíaca. Entonces, el estiramiento extremo, pues va a deprimir esa fuerza contráctil. No se va a llevar a cabo lo correcto. Y bueno, y esta regulación intrínseca del volumen sistólico pues se tiene que adaptar a la respuesta cardíaca y a las necesidades variables de la circulación. Y bueno, no sé si lo supe explicar bien, pero creo que me faltó. Pero bueno, la siguiente, por favor. Entonces tenemos la ley de Laplace, Place, Place, Laplace. Y esto nos habla más que nada de la geometría del corazón a lo largo del ciclo cardíaco. Entonces, bueno, según este principio, se dice que a mayor presión desarrollada por el ventrículo izquierdo, mayor tensión de la pared. Y asimismo, ante mayor dilatación ventricular, por tanto, mayor radio. Y es que eso es cierto, les digo que a veces el ventrículo se tiene que dilatar. Entonces, pues se ve alterado tanto el radio como también la tensión de las paredes. Y bueno, se dice que es superior la tensión a la que es sometida la pared ventricular. Y bien, Burton refiere que el aumento de los volúmenes cardíacos junto con un aumento en el radio interno del ventrículo, pues va a llevar más que nada a una mayor tensión, pues desde la pared. Es como lo veíamos en el principio, lo que nos refiere la ley. Entonces, por lo tanto, pues es que nos va a provocar una distorsión morfológica del ventrículo. Y bueno, en este caso, pues el izquierdo. Pero que va a haber un aumento del consumo miocárdico de oxígeno a través del aumento de la tensión parietal. Y bueno, ¿qué va a afectar más que nada a estos si le sucede al corazón para compensar todo ese volumen? Pues va a haber una función global cardíaca. Va a haber una función, no, bueno, se van a ver alteradas las funciones, por ejemplo, lo que veíamos, va a haber una distorsión morfológica del ventrículo izquierdo y pues más que nada va a haber aquí un aumento del consumo cardíaco de oxígeno. Entonces, el aumento de la tensión pues va a aumentar el consumo de oxígeno requerido y esto pues también va a necesitar más ATP, más energía para poder llevar a cabo este proceso. La siguiente, por favor. Y bueno, ya vamos a entrar en cuanto a la fisiopatología. Creo que todo lo que les he dicho a lo mejor no lo puedan relacionar ahorita, pero en cuanto a la fisiopatología van a ver todo lo que les estaba comentando. Y para eso creo que va a hablar mi compañero Lenin o Emanuel. Sí, bueno, yo, Emanuel. Bueno, vamos a tener en cuenta que, como ya lo mencionó mi compañera, la insuficiencia cardíaca es una condición que va a representar un sistema complejo. Entonces nosotros vamos a partir de la idea de que el corazón es de la definición que da la American Heart Association, es que es una bomba muscular que nos va a generar tanto presión como volumen. Por lo tanto, el hecho de comprender su función nos ayudará a definir o entender con mayor precisión la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Si partimos de la idea de que su función va a ser abastecer de sangre oxigenada a los tejidos del organismo y enviar sangre insaturada a oxigenarse al pulmón para que se pueda mantener la vida. En insuficiencia cardíaca vamos a entender que lo que va a suceder es que el organismo puede que tenga dos situaciones. Un corazón demasiado fuerte, debido a los mecanismos de compensación de Starling, de Laplace, para poder mantener su función, o que el organismo va a necesitar más de lo que su corazón le puede dar. Entonces,
Bueno, el comprender esto nos va a ayudar a entender las diversas vicisitudes por las cuales tuvo que atravesar la concepción de la insuficiencia cardíaca a lo largo de la historia y, bueno, proporcionarnos tantas definiciones, tantas clasificaciones que nos, bueno, podrían ayudar a entenderlo mejor como un sistema complejo. Ahora bien, nosotros vamos a partir de la idea de que hay una enfermedad existente de base que va a dañar a nuestro corazón, por lo que el corazón se va a volver insuficiente. Es decir, va a existir una especie como de cascada que hace que el corazón se esfuerce más. Entonces, a mayor esfuerzo, tenemos mayor daño. Y ese esfuerzo y ese daño va a llevar a que el paciente pues caiga en una situación retroplásica, es decir, que no tienda al estado de recuperación por mecanismos de entropía, pues se va deteriorando y lleva al paciente a la muerte, salvo que hagamos un tratamiento oportuno. Entonces, partiendo de esa idea de que existe una enfermedad de base, tenemos podemos tener una cardiopatía, ¿no? Estas pueden ser las enfermedades de base puede ser una cardiopatía isquémica, como lo sería un infarto agudo al miocardio, una miocardiopatía dilatada, una valvulopatía, hipertensión arterial crónica. Sin embargo, también podemos tener otros factores. Como yo les decía, es un sistema complejo en los cuales podremos incluir aquí las reacciones por toxicomanías, como lo sería el consumo de alcohol, la cocaína, inclusive en los ciertos tratamientos, como por ejemplo lo que sería la quimioterapia. Todas estas cuestiones, bueno, nos van a provocar principalmente que tengamos un corazón enfermo. Entonces, se nos va a generar una lesión miocárdica. Entonces, este corazón va a tener que usar ciertos mecanismos porque digamos que ya no puede utilizar la misma fuerza que tenían antes. Entonces recurre a este mecanismo compensatorio Frank Starling para poder aumentar su fuerza de contracción. Inicialmente esto le va a hacer funcionar, sin embargo, pues como ya lo mencionó mi compañera Sophie, pues esto va a ser contraproducente. Por ejemplo, nos puede causar una hipertrofia y eso hace que no pueda tener la misma fuerza de eyección que tenía antes. Entonces, bueno, como el corazón no puede mantener la presión arterial adecuada que tenía, va a disminuir el aporte de oxígeno que distribuía normalmente a los tejidos. Entonces, bueno, esto es lo que mi compañera les mencionaba anteriormente como los síntomas anterógrados. Esto va a ser todo síntoma que provenga de esta condición, disminución de aporte de oxígeno, que mi compañero Lenin les va a comentar más adelante con mayor precisión. Pero bueno, nosotros tenemos que entender que esta disminución nos va a originar una respuesta. ¿Y una respuesta de quién? Pues una respuesta de los tejidos a través de estos mecanismos de compensación de Frank Starling, en los cuales, bueno, vamos a tener la activación de sistemas. Vamos a entender aquí que, como ya lo habíamos visto, pues dependiendo del tipo de insuficiencia cardíaca van a ser el tipo de mecanismos de respuesta que se van a tener. Para visualizarlo de una manera general, de una manera sencilla, estos mecanismos de activación, principalmente, bueno, podemos encontrar los mecanismos de activación o los sistemas de respuesta neurohormonales. Se ha descrito en diferentes estudios recientemente que bueno, un ejemplo de los sistemas de activación neurohormonales podría ser la activación del sistema nervioso simpático. Como nosotros sabemos, en este sistema nervioso tenemos el neurotransmisor principal, que sería la norepinefrina, que es un vasoconstrictor. Y también se han descrito con mayor precisión tanto el precursor como la neurohormona de la endotelina 1.
Se ha descrito que en estos pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto los precursores de esta prohormona de endotelina 1 como la neurohormona propiamente dicha, endotelina, pues se llegan a correlacionar con algunos cuadros, como lo sería, por ejemplo, la hipertensión pulmonar, el edema, y actualmente la norepinefrina, esta endotelina se llega a utilizar como un neuromarcador que nos podría dar la explicación de la insuficiencia cardíaca. Ahora bien, también existen activación de sistemas de inflamación como respuesta a esta disminución de oxígeno a los tejidos. Por ejemplo, tenemos el TNF-alfa, que es el factor de necrosis tumoral alfa. Nosotros sabemos que en cuanto a este factor, pues este factor modula la expresión de antígenos, principalmente los antígenos como respuesta al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, bueno, nosotros si sabemos de base esto, podemos entenderlo como que este factor de necrosis tumoral está presente en varios procesos inflamatorios que se relacionan principalmente con la insuficiencia cardíaca crónica. Esto debido a que, bueno, a que este factor de necrosis tumoral alfa contribuye a la síntesis de la liberación de lo que sería el óxido nítrico. Y este mismo es el que interfiere en la estabilidad de la enzima del ARN mensajero, y eso nos provoca procesos inflamatorios a través de también la presencia de interleucinas. Principalmente en las insuficiencias cardíacas, los estudios reportan la presencia de interleucinas tipo 1, 6 y 18. Esto debido a que las interleucinas, en conjunto con el factor de necrosis tumoral alfa, llegan a tener como mecanismo la activación de enzimas, como lo sería la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, etcétera, que como tal nos van a hacer la liberación de tanto de prostaglandinas, leucotrienos, y bueno, ambas nos van a exacerbar los efectores de daño cardíaco. Entonces, bueno, a eso da algunas explicaciones de la insuficiencia cardíaca. Otro tipo de respuestas que pueden ocasionar en conjunto, pues es la respuesta que van a tener los tejidos en términos de de retener tanto sodio como agua. Es decir, se va a tratar de retener más sodio y agua para que, bueno, los tejidos van a intentar retenerlos para poder aumentar la presión arterial, como sucede, por ejemplo, en la activación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Se sabe bien que este sistema hace que aumente el sodio en el espacio extravascular, y cuando se empieza a aumentar el sodio en el sistema extravascular, va a aumentar la resistencia vascular periférica como un mecanismo como de respuesta que nos va a dar como incremento pues esta presión. Pero también va a tener efectos deleterios, como lo sería hacer el remodelamiento cardíaco. Es lo que les estaba comentando Sofía hace un momento, que es el mecanismo compensatorio. Es decir, ese mecanismo hace que el corazón se vuelva hipertrófico, por lo que, bueno, esto haría que parcialmente tuviera una mayor fuerza de contracción. Entonces, nosotros vamos a tener un corazón que se hace más fuerte, que es más grande por el mecanismo compensatorio de Frank Starling, y bueno, nos va a tener la consecuencia de que, bueno, esa hipertrofia, como vemos aquí, esa hipertrofia ya se hace irreversible, nos va a dar como consecuencia una disminución de la cavidad cardíaca, y esto hace que la sangre en la fracción de eyección o en la diástole o el volumen de precarga sea menor. Entonces, es decir, la precarga lo podemos entender como la carga diastólica. Entonces, ¿qué pasa si la disminuimos y si partimos de la premisa de que el gasto cardíaco
es igual al volumen diastólico, en nuestro ejemplo, ¿cómo estaría el gasto cardíaco? El gasto cardíaco estaría como con una disminución de la precarga. Entonces, en resumen o en síntesis, si disminuye mi cavidad cardíaca, mi precarga va a ser menor y por lo tanto mi gasto cardíaco pues está disminuido y no puede llenarse. Es decir, antes teníamos un corazón con insuficiencia que no podía vaciarse y ahora tenemos un corazón con una respuesta de Frank Starling que no puede llenarse adecuadamente. Ahora, esto es en el caso de la disminución de la precarga, pero ahora si fuera inverso, ahora con un aumento de la precarga, pues también podría presentarse esta insuficiencia, ya que el aumento de la precarga sucede cuando por alguna razón el volumen, eh, el volumen diastólico aumenta. Como en qué patologías hemos revisado a lo largo de todo el curso, que vamos a tener un aumento de la precarga. Por ejemplo, en este esquemita podemos intentar analizarlo. ¿En qué patologías ustedes conocen que puede haber un aumento de volumen de la precarga? O bueno, un aumento de insuficiencia. ¿En la estenosis? Podremos tenerlo, por ejemplo, bueno, ahí escuché insuficiencia, sí, o sea, podemos entenderlo como principalmente esas valvulopatías en las cuales tenemos, por ejemplo, no sé, insuficiencia mitral, un retorno que hace que aumente la presión, entonces, bueno, eso como tal me estaría dando lo que sería la cardiomegalia, elevaciones de presión del ventrículo, también insuficiencia aórtica cuando hay una retroalimentación negativa hacia el ventrículo. Todo esto me va a llevar desde una congestión, como nosotros lo habíamos visto, una congestión hasta lo que sería la presión pulmonar elevada, la hipertensión pulmonar. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos. Como se los estábamos mencionando, pues esto es un sistema complejo en el cual todos los factores se interrelacionan. Ahora también, en términos de otros factores que también influyen aquí, son los factores proteicos. Nosotros podemos entender que principalmente van a haber aumento del péptido natriurético. Como nosotros recordaremos, los péptidos natriuréticos son hormonas de naturaleza proteica que van a ser liberadas principalmente por las células miocárdicas de las aurículas y de los ventrículos en respuesta a ¿qué? En respuesta a una sobrecarga de volumen, ¿no? Un aumento de la presión. Entonces, bueno, como nosotros sabemos, pues hay varios tipos, el péptido natriurético auricular tipo A, el tipo B, el tipo C, la adenomedulina, y el tipo específico que se ha descrito en las insuficiencias cardíacas es el fragmento terminal del péptido natriurético auricular tipo B. Este es se puede resumir como el NT-proPNB. Este es un biomarcador para el diagnóstico y pronóstico en pacientes con enfermedades cardiovasculares e insuficiencia cardíaca. Y cada uno de esta liberación proteica de los péptidos natriuréticos auriculares va a ser importante porque cada uno aporta en la producción de ciertos elementos. Por ejemplo, en el péptido natriurético auricular tipo A, estos regulan la síntesis de la endotelina y la norepinefrina, ¿no? Y como vimos acá, pues esos son factores que me van a ayudar a la contracción y me pueden detonar en lo que es la fibrosis, en la hipertrofia, etcétera. Entonces, bueno, en síntesis, la regulación proteica es importante. También, bueno, esta regulación de proteínas, pues nos estarían dando la explicación, por ejemplo, de la dilatación arterial. Por ejemplo, el péptido natriurético auricular es responsable de la dilatación arterial o de la venodilatación, de la natriuresis, de la diuresis, o también es responsable, por ejemplo, de lo que sería la taquicardia supraventricular aguda.
por ejemplo, se ha encontrado que en taquicardias supraventriculares agudas encontramos una elevada concentración intracelular del péptido natriurético auricular, independientes a lo que sería la distensión de la aurícula propiamente dicha. Ahora, bueno, nosotros nos vamos a centrar únicamente en el tipo B, porque es el de mayor relevancia clínica. Estas se presentan en tanto miocardios como, en las células miocardíacas y las ventriculares. Se encuentran menormente en aurículas y, como nosotros sabemos, este tipo de péptido natriurético tipo B se elimina por vía renal, por lo cual podemos obtener por medio de esos estudios. Ahora, la porción terminal tipo B es la que es importante porque se ha observado en varios pacientes que elevadas concentraciones por arriba de 400 unidades nos da un diagnóstico probable por insuficiencia cardíaca. Y bueno, en menor cantidad, pues disminuye el diagnóstico. Y bueno, esto se tiene que interrelacionar con la historia clínica y evolución de la enfermedad del paciente. Y bueno, ya no quiero profundizar tanto en las proteínas, pero una proteína también importante es la titina, porque se ha comprobado que esta disminuye en la insuficiencia cardíaca y por lo tanto va a disminuir la fase de llenado y me disminuye la fuerza de contracción y por lo tanto la fase de llenado. También se ha observado que a nivel iónico, pues hay una disminución, puede haber tanto una disminución como una exacerbación de lo que es la concentración de calcio intracelular, ya que pues el calcio es necesario para que se dé el proceso de contracción a nivel muscular. Bueno, todas estas cosas que les he dicho en conjunto, pues también se van a interrelacionar con lo que sería la retención salina. Si nosotros regresamos a este punto 2, donde teníamos una lesión miocárdica que hacía que disminuyera el aporte de oxígeno a los tejidos, como en el ejemplo había esa disminución, ahora, pues, ¿qué van a hacer los tejidos? Pues van a intentar retener este sodio y el agua para poder aumentar la presión arterial, pero esto también nos va a dar un efecto negativo. ¿Por qué? Porque si se retienen más líquidos, va a aumentar lo que sería la precarga. Esto nos va a ocasionar todos aquellos síntomas que se relacionan con el aumento de la precarga, nos va a dar como resultado los síntomas retrógrados. Esto es el aumento, esto se traduce como el aumento del gasto cardíaco, ¿no? Es decir, lo que llegaba más, lo que estaba llegando aquí normalmente, por ejemplo, por venas pulmonares, más el incremento que se está dando de volumen por la patología, nos va a dar como resultado pues que haya un exceso. Entonces, esto se puede traducir como un tráfico de sangre. En términos sencillos, se puede traducir como un acúmulo de líquidos y bueno, todo eso nos va a dar los síntomas que son retrógrados, que Lenin les va a profundizar más adelante. Y bueno, toda esta condición nos va a dar como consecuencia tanto el aumento de la perfusión, y si nosotros también podemos entender esto como que también se relaciona el aumento de la poscarga, que ya les había mencionado anteriormente, pues nos da como resultado pues que el corazón esté constantemente creando mecanismos para compensar los anteriores. Entonces, esto nos va a ocasionar también, por ejemplo, un aumento de la poscarga nos haría que se aumentara el requerimiento de oxígenos. Entonces, esto se vuelve como un círculo y que se puede volver a presentar, que se puede presentar otra vez como hipertrofia, apoptosis, fibrosis y, bueno, todas estas condiciones que les mencioné anteriormente. Y, bueno, ahora Lenin les va a hablar acerca de los síntomas. Lenin, ¿estás ahí? Bueno, yo decía, antes de que hable Lenin, como decía Manuel, que se volvía como un ciclo, y es que es cierto, él nos hablaba sobre la liberación de
catecolaminas, la dilatación y remodelación pues de lo que era pues la pared ventricular. También nos hablaba sobre el sistema de renina y angiotensina. De alguna forma, pues estos pues nos ayudan a la contractilidad, pero sí tienen una repercusión importante porque, por ejemplo, vamos a ver que, eh, por ejemplo, si tenemos lo que es, a ver, vamos a ver, las tecolaminas, por ejemplo, la angiotensina 2 nos va a aumentar la contractilidad y eso es beneficioso para el corazón, porque así pues va a poder eyectar la sangre, bueno, que o que debe, pero al mismo tiempo, si se está presente las catecolaminas, pues nos van a estimular a una apoptosis, entonces también pues va a afectar al corazón. Por eso decía Manuel que se volvía como un ciclo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, otra que es, por ejemplo, Oye, Nuria, sí, ¿yo puedo empezar? sí, nada más que, bueno, les quería decir algunas causas que, bueno, que producían. No, adelante, adelante. Ya al final las digo, si quieres, ¿va? Para que no nos atrasemos. Es que estaba mal mi audio. No te preocupes. ¿Quieres adelante, Lenny? Bueno, pues yo a comentar lo de los síntomas anterógrados y retrógrados derechos y izquierdos. Bueno, tenemos aquí el esquema que nos puede explicar perfectamente. Pues bueno, del lado izquierdo vamos a tener que las cavidades de la izquierda pues van a llevar oxígeno a todos nuestros tejidos. Entonces, pues si hay una ausencia, como lo mencionaba Manuel, de un oxígeno, pues no van a ser oxigenados bien esos tejidos, ¿no? Entonces, pues va a llevar alguna parte de las uñas quebradizas, caída capilar y oliguria, ¿no? Entonces, pues la oliguria se quiere referir a que, pues, el riñón pues, no va a llegar no va a llegar sangre oxigenada al riñón, por eso se va a provocar la oliguria, o sea, una pérdida de un poquito de la orina, ¿no? Entonces, los retrógrados derechos, eh, tenemos que del lado derecho, perdón, las venas, la vena pulmonar, entonces si tenemos las cavidades derechas de insuficientes, entonces nos va a provocar un edema de miembros inferiores, ah, estenosis, no, perdón, disculpe, es ascitis, perdón, y derrame pleural. Entonces, pues eso nos quiere decir que el paciente va a tener signos como edema de miembros inferiores que se va a empezar a hinchar. Pues el derrame pleural lo podemos ver correctamente dentro de una radiografía. ¿Le puedes cambiar, hermano, por favor? Y bueno, como ya les había mencionado, tenemos edema de los miembros inferiores, ascitis, y ahí podemos observar lo que es el derrame pleural donde están las flechitas. Entonces, podemos seguir pasando la mano, por favor. Y bueno, los signos y algunos signos y síntomas típicos y más específicos y menos específicos, menos los típicos, algunos eh, eh, síntomas que podemos tener ahí en la pantalla. Bueno, eso sería. Bueno, re- retroalimentando lo que estaba diciendo mi compañero, pues entender a los síntomas anterógrados como aquellos que disminuyen el aporte de la cantidad de oxígeno, como lo sería la disnea, este, que bueno, como ya lo mencionó mi compañero Lenny, ¿por qué se estaría produciendo la disnea? La disnea se estaría produciendo por un exceso de líquido que
no estaría llegando como tal a lo que sería la aurícula izquierda. Es decir, de aquí del pulmón no tenemos la suficiente fuerza. Por lo tanto, cuando baja aquí a la aurícula, no tiene la suficiente carga. Entonces estaría disminuyendo el aporte de oxígeno, por lo tanto se estaría acumulando aquí en el pulmón. Ahora bien, lo que les mencionaba mi compañero de las uñas quebradizas, la caída capilar y la origuria, bueno, se explicaría a través de entender que, en términos de que si no se está eyectando, por ejemplo, aquí sangre del ventrículo hacia lo que sería la aorta y la posterior distribución hacia los miembros superiores e inferiores, em, esto se da debido a que no hay la suficiente fuerza de eyección. Entonces, bueno, eso, como no tenemos aporte de oxígeno a los tejidos, pues bueno, tenemos como tal algunos de esos síntomas que les estaba mencionando mi compañero. Y bueno, entender también a lo que serían los síntomas retrógrados como aquellos en donde se da como tal esta retención salina y de agua que yo les mencionaba anteriormente, como lo sería, bueno, la edema, la citis, el derrame pleural y, bueno, no sé si quieras complementar con algo, Sofi. Pues no, nada más era en cuanto a lo que había comentado Emanuel, en algunos factores, o más bien mecanismos compensatorios que el corazón, pues, este, promueve o más bien lleva a cabo, pues, pues sí, para llevar a cabo este procedimiento, para que no afecte a otras áreas, pero después vemos que, pues, efectivamente, aunque se piense que ayuda, no sea la contracción o ayude a regular el volumen, pues no es tanto así porque pues tiene también repercusiones estos, estos mecanismos compensatorios. Y es lo que les decía de la liberación de catecolaminas y de la renina y angiotensina y esas cosas, pero no, ya, sería Bueno, todo. por nuestra parte sería todo. Entonces, no sé si ahora sí la maestra quiera dar el tema o no sé. Ok, sí, muy bien. Justo lo último que estás mencionando es lo más importante de todo el sistema de regulación. Precisamente el tratamiento lo basamos en los efectos que se tienen en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, vamos aquí a compartir pantalla. Y pues bueno, también revisaron algo acerca de los criterios de Framingham. ¿No? ¿No revisaron nada acerca de eso, chicos? ¿Sobre qué, doctora? Sobre los criterios de Framingham. Bueno, tanto del equipo como los temas de la clase, ¿eh? Del resto de del grupo también puede participar, ya saben. A lo mejor revisaron más cosas, más cuestiones en base al diagnóstico y tratamiento. Doctora, Ujú. Sí, yo, doctor. yo leí un poco que pues que son utilizados para el uso como del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca Ok. y que tienen tres clasificaciones, que va de mayores, menores y una que es combinada, Ujú. que incluye a ambos. Y aquí nos va a dar como que los criterios como de clasificación de cada uno de estos como que puntos. Ujú. No sé si quiere que se los diga o los va a mencionar usted. Ok, a ver, vamos a dejar de compartir pantalla. Es que cuando comparto la pantalla no los veo. A ver, si quieren revisamos rápidamente esta parte porque mi clase va enfocada básicamente a la situación de tratamiento. Les voy a dar las guías de actualización, que bueno, son del 2016, pero son las últimas guías que utilizamos para establecer las bases del tratamiento de esta patología. Es un tema muy, muy amplio, como ya lo vieron, engloba muchas cuestiones
y para fines prácticos es la culminación o la complicación más grave de cualquier patología cardíaca. Sí, entonces, a ver, adelante, adelante. Bueno, hay dos, bueno, yo encontré dos versiones sobre estos criterios y hay una que nos los resume. Y en la primera clasificación encontramos a los criterios mayores para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Así es. Dentro de este vamos a encontrar la existencia de distensión venosa yugular, también de cardiomegalia. Tenemos también la presencia de edema agudo de pulmón, galope por S3, y va a haber una presencia de un reflujo hepatoyugular. Sí, todos Después también encontramos los criterios menores que va a estar representados por tos nocturna, disnea de esfuerzo, bueno, van a presentar tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural y taquicardia, que van a ser mayor a las 120 pulsaciones por minuto. Así es, y muy bien. Dentro de los criterios hay otra clasificación que incluye criterios mayores y menores, que va, no, es donde va a haber por lo que entendí, como un valor reductivo de va a haber como, no sé cómo explicarlo, bueno, va a tener la presencia de taquicardia, pero a la vez va a tener una disminución de los valores del ritmo cardíaco, algo así más o menos le entendí esa explicación, no sé si está en lo correcto. Se refiere más bien al valor predictivo positivo de desarrollar falla cardíaca o el valor predictivo negativo de desarrollarla. Son, digamos que análisis estadísticos que son basados en situaciones clínicas y es un poquito difícil a veces entenderlos. Nos habla de qué porcentaje tiene de posibilidad de desarrollar una falla cardíaca como tal y lo que les comentaba un poquito al principio de qué posibilidades existe de que sea un cuadro similar o parecido, pero no sea una falla cardíaca. Sobre todo cuando establecemos el diagnóstico diferencial, se refiere un poquito a eso. Y muy bien, los criterios de Framingham nos dan las pautas para establecer el diagnóstico. Y ahí, ojo, tengan mucho cuidado porque los criterios mayores y menores, algunos se parecen. Como lo acaba de mencionar muy bien Gustavo, los criterios mayores, por ejemplo, en la situación de la disnea, el criterio mayor es la disnea paroxística nocturna. Sin embargo, la disnea de esfuerzo es considerada un criterio menor. Ahora, para establecer el diagnóstico se dice que deben de ser 2 criterios mayores más 1 menor, o bien un criterio mayor y 2 o 3 criterios menores. Entonces, esa es una situación que siempre deben de tomar en cuenta porque puede ser que el paciente tenga edema de miembros inferiores, puede ser que le encuentren hepatomegalia y nada más. Y finalmente no se trate de una falla cardíaca, porque no reúne todos los criterios para decir este es el diagnóstico. ¿Sí? Nos basamos siempre en esa clasificación, en la presentación estricta de los criterios de Framingham. Framingham fue un estudio que se diseñó y que ya lleva muchos años de análisis porque se hizo en una población muy grande para valorar cardiopatías. Y como es el estudio más grande que existe a nivel mundial, aún todavía se siguen haciendo análisis de todas las ramas y de todas los subtipos que salen de ese estudio. Un estudio abierto, poblacional, en donde se valoraron no solamente situaciones como de falla cardíaca, se valoraron, por ejemplo, factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, una serie de cuestiones que si bien van interrelacionadas, también de manera separada nos pueden dar información importante. Entonces, ellos fueron los que establecieron que en el grupo de pacientes que presentaron falla cardíaca tenían estas características y por eso de ahí fue la clasificación de los criterios. ¿Qué más leyeron acerca de esto?
que su sensibilidad para estos es del 100% cuando existen dos y dos, o sea, cuando existen dos criterios positivos menores y dos mayores, va a tener una certeza de un 100%, a excepción de cuando se identifica una insuficiencia cardíaca congestiva definitiva. En esa su sensibilidad, bueno, su certeza puede llegar a ser del 70 al 90%. Se Sí, necesitan estudios complementarios. así es, exacto. Sí, una es la situación clínica y bueno, siempre vamos a echar mano, ahorita vamos a ver, del arsenal de complementación, en los estudios como herramienta de apoyo para establecer el diagnóstico ya y la clasificación. Si se dan cuenta, es una enfermedad que maneja muchas clasificaciones. Si ustedes me preguntaran cuál de todas las clasificaciones utilizamos, la realidad es que prácticamente de las que mencionaron el día de hoy, fácil el 60% de las clasificaciones las utilizamos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes revisen las notas en los expedientes, van a encontrar que dentro de la descripción siempre se comentan paciente de tal década con insuficiencia cardíaca derecha en clase funcional 3, por ejemplo, con falla ventricular izquierda. O, por ejemplo, paciente con insuficiencia cardíaca en clase funcional 4 con datos de falla cardíaca derecha. O con datos de falla mixta, porque a veces, como lo mencionaron sus compañeros, podemos tener datos tanto de fallo izquierdo como derecho. La situación de falla cardíaca sistólica o diastólica, esa nosotros ya la damos prácticamente por asentado, porque ahorita lo vamos a ver que uno de los parámetros que utilizamos para clasificar también a la insuficiencia cardíaca actualmente es en base a la fracción de expulsión, como les comentó su compañera. La fracción de expulsión, recuerden que es la cantidad de sangre que sale del corazón expresada en porcentaje y que la podemos medir tanto por ecocardiografía como por cateterismo cardíaco. ¿Cuál es el método que utilizamos de entrada? Pues el ecocardiograma, por ser un método no invasivo y de fácil utilización. ¿Sí? ¿Más comentarios antes de que pasemos de lleno a lo que es el tratamiento? ¿No? Doctora, es que yo leí, pero no sé qué tan cierto sea esto, que Ajá. como ya lo mencionaron anteriormente, el síntoma más frecuente va a ser la disnea, pero es que leí que, por ejemplo, el paciente puede que se presente a la consulta, pero no presente como tal la disnea hasta ya que, por ejemplo, lo ponemos de cúbito supino, ya como que la manifiesta. ¿Si es real o no? Es que no sé si era verdadero Sí, lo que había leído, ¿sí? sí, O sea, puede no en ser todos los casos posible. se presenta. Sí, puede ser posible. Desafortunadamente, en el apartado de insuficiencia cardíaca crónica, el paciente se va adaptando. Recuerden que todos estos mecanismos compensatorios inicialmente pueden sustentar la actividad física y el paciente no manifestar ninguna cuestión. Incluso puede llegar a la consulta por otras cuestiones. Por ejemplo, los pacientes con hipotiroidismo presentan retención de líquidos, presentan astenia, dinamia, pueden tener limitación en sus actividades y acudir a una consulta, no de cardiología, puede ser de otra especialidad, precisamente a revisión rutinaria. Sin embargo, a la hora de explorarlo, a la hora de interrogar un poquito más intencionadamente cómo está la situación, podemos establecer en qué clase funcional está. Les comentaba su compañera al inicio de la clase que esta clasificación relacionada con actividades nos permite establecer qué grado de disnea tiene un paciente. Por ejemplo, si un paciente nos dice que tiene disnea cuando se viste, cuando se peina, cuando se baña, ¿en qué clase funcional estaría? En una 3. En una 3, exactamente. Está en clase funcional 3. Esto, aunado a que el momento de realizar la exploración le encontramos un S3 o un S4 o identificamos que tiene disnea ortostática, es decir, que se acuesta el paciente y no tolera porque le hace falta el aire, entonces ya establecemos un diagnóstico un poco más dirigido hacia falla cardíaca. Finalmente,
como les mencionaba, muchas veces es la gran mayoría de las veces es por una patología estructural cardíaca. Sin embargo, otras patologías desafortunadamente pueden llevar a un paciente a fallo cardíaco. Y existe la otra contraparte que también es un poco difícil ahorita de entender, pero también existe un apartado muy pequeño donde hay falla cardíaca sin daño estructural y con función ventricular conservada. Esa es una patología que afortunadamente no es tan frecuente, pero que nos conlleva una serie de cuestiones, sobre todo de diagnóstico, más acuicioso. De tratamiento no, porque afortunadamente tanto la falla cardíaca con afección ventricular y sin afección ventricular, la diferencia es muy, muy pequeña. Ahorita la vamos a ver. Y entonces sí, como decía su compañera, podemos encontrar a un paciente que no, de entrada, no vaya por síntomas propiamente de fallo cardíaco, sino puede ser incluso hasta un hallazgo. Otra situación es, por ejemplo, los pacientes con falla renal. Recuerden que los pacientes con falla renal tienen todos estos síntomas que acaban de mencionar. ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico diferencial? Ahí nos vamos a apoyar mucho en el interrogatorio y en la exploración física. Si un paciente tiene una exploración física normal, a pesar de que tenga retención de líquidos, tiene el antecedente de este renal crónico, que ya está en un programa de diálisis, que ocasionalmente le hace falta el aire y es justificado por la anemia, por el estatus al que te lleva la falla renal, no es un caso de insuficiencia cardíaca. Otro diagnóstico diferencial puede ser un proceso neumónico. El paciente llega también por disnea, también por limitación de actividades, pero ahí los antecedentes son los que nos dan la pauta. Tuvo cuadro febril, tiene antecedente de datos de proceso infeccioso. Entonces, todo esto son las herramientas que nos ayudan a establecer diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y no encasillemos todo como una situación de fallo cardíaco, ¿sí? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más acerca de lo que leyeron? Yo leí un poquito acerca de lo del síndrome cardiorrenal y bueno, decía que la falla cardíaca puede desencadenar la renal y viceversa. Entonces clasifica en, en cinco, en cinco partes, así como el síndrome agudo, crónico y bueno, y también puede ser como secundario, que eso es cuando una disfunción generalizada, como por ejemplo sepsis, va a desarrollar estos dos, pero sí que se relacionan mucho ambos. Sí, claro, claro. Sí, el síndrome cardiorrenal, desafortunadamente, en algún momento de las etapas, sí llega a presentar fallo cardíaco, desafortunadamente. Si se dan cuenta, el corazón y todas las estructuras orgánicas van siempre interrelacionadas. Una patología renal puede llevarte a un daño cardíaco, sí, y viceversa. El daño cardíaco puede llevarte a una falla renal, también puede ser posible. Desafortunadamente, esta relación es mucho más marcada cuando hay compromiso cardíaco que cuando hay compromiso renal. Cuando hay compromiso renal, se tiene que vigilar de manera secundaria el corazón y hay ciertos cambios que ya están bien identificados, como la hipertrofia ventricular, como la hipertensión arterial de difícil manejo, como la miocardiopatía dilatada secundaria también a síndrome cardiorrenal, pero son situaciones que pueden evitarse, vamos. Sin embargo, pues son cuestiones que siempre debemos vigilar. Y los daños cardíacos sí te pueden llevar a una falla renal, pero afortunadamente casi siempre son fallas agudas, es decir, que son totalmente reversibles. Si tú tratas adecuadamente la situación cardiológica, la situación renal por consiguiente va a mejorar. Y no al contrario, cuando se trata de una falla renal que te lleva a falla cardíaca, ahí sí, el daño generalmente no es tan reversible. Entonces, eso es una cuestión de desfortuna para los que son renales. Uh-huh. Sí, muy bien. ¿Qué más?
Yo encontré que igual también se puede clasificar como nueva aparición y como transitoria. Esta insuficiencia cardíaca se explica por sí mismo la nueva aparición. O sea que se quiere referir esto a que pues el paciente un día la tiene y otro día ya no. Entonces, la transitoria, bueno, perdón, la transitoria, bueno, la crónica es a la que se refiere que la insuficiencia cardíaca es asintomática durante un periodo limitado de tiempo. Sí, en realidad más bien se refiere a que dentro de la división de la falla cardíaca puede ser aguda y crónica. Y desafortunadamente la crónica, a pesar de que ya dimos tratamiento, de que ya establecimos apoyos para compensarla, desafortunadamente puede ser una crónica descompensada, es decir, está estable, pero casi siempre por fenómenos infecciosos, como generan un gasto cardíaco mayor, una oferta mayor de energía para el corazón, tiene una deficiencia y entonces a pesar de ser crónica, controlada o compensada, puede tener periodos de agudización y por eso este lapso son temporalidades, como tú lo mencionas, Lenin. Es decir, un paciente puede ser agudo y que se resuelva o crónico y que dentro de la cronicidad tenga pequeños picos de descompensación. Y eso es algo muy, muy común en la historia natural de esta patología. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Bueno, si no hay preguntas, voy a empezar con la clase. Y digo empezar porque sí es un poquito pesada. Okay. ¿Ya se ve en pantalla? Ya. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Bueno, como yo les comentaba al principio, los libros son muy buenos para las bases, pero las actualizaciones siempre las llevamos a cabo sobre artículos. Ustedes a futuro busquen siempre las guías de orientación y diagnóstico. En el caso de cardiología nos basamos en dos guías, las guías europeas del corazón y las guías norteamericanas. Ambas son guías que establecen un consenso y de manera conjunta es un documento mundial, es un documento que manejamos día a día y que desafortunadamente, pues para el caso de México no tenemos una actualización tan continua nacional. Las actualizaciones siempre son internacionales, entonces tanto la europea como la norteamericana son nuestras bases. En el caso de la insuficiencia cardíaca, las guías más recientes son las del 2016. No han cambiado de ahí esa fecha hasta acá. Y los parámetros que se utilizan para estas guías son siempre en nivel de evidencia. Esto ahorita es un poquito difícil a lo mejor, pero además de establecer un diagnóstico, decimos qué nivel de evidencia tiene tal estudio, qué nivel de evidencia tiene tal tratamiento. Y esto es algo muy, muy importante, por lo menos en todo el apartado de cardiología. Los niveles de evidencia se dividen en tres. El nivel de evidencia 1, ¿a qué se refiere? Se refiere a estudios que se hicieron multicéntricos en varios países y que toda la evidencia que se tiene acerca de esa documentación, todo es a favor de crear un beneficio. La indicación clase 2 quiere decir que toda la documentación científica tiene la mitad está a favor y la mitad está en contra. Es decir, la clase se divide en a favor, B, en contra, y los niveles de evidencia clase 3 son que todos los estudios demostraron que hay una evidencia negativa, es decir, ese tratamiento, ese procedimiento, ese apoyo a lo mejor diagnóstico que utilizamos es negativo, es decir, no tiene utilidad o incluso está contraindicado. Entonces, los niveles de evidencia siempre se lo van a encontrar ustedes en la literatura.
En cuanto a definición, actualmente lo que se maneja, y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, es en cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca actualmente. Si bien es cierto que yo les mencionaba que utilizamos todas las clasificaciones que mencionaron sus compañeros, además, ahora estrictamente tenemos que utilizar la clasificación de falla cardíaca con función ventricular conservada, con función ventricular leve o moderadamente comprometida, y con función, esta es la función preservada y esta es la función ventricular deteriorada, o severamente comprometida, así la pueden encontrar en la literatura. ¿Y a qué se refiere esto? A la clasificación básicamente que establecemos por ecocardiograma. ¿Cómo está la función ventricular? Que es la famosa FEBI, o sea, la fracción de expulsión. La vamos a realizar por cálculo de cavidades. Hay diversos cálculos en ecocardiografía, casi siempre utilizamos dos, y si nuestra función ventricular tiene menos del 40%, decimos que es una insuficiencia cardíaca con función ventricular comprometida. Si la FEBI está entre 40 a 49, decimos que es una falla cardíaca con función ventricular moderadamente comprometida. Y si la función ventricular tiene más del 50%, decimos que es una insuficiencia cardíaca con función ventricular preservada o conservada. A esto además le tenemos que agregar los criterios, como ya mencionaron sus compañeros, de medir sobre todo el péptido natriurético o ProBNP, y establecer si hay algún criterio de daño cardíaco, si existe hipertrofia ventricular o si existe daño arterial coronario, y establecer si existen también disfunción diastólica. La disfunción diastólica, ¿cómo la vamos a identificar? Nuevamente por ecocardiografía, y maneja una serie de parámetros que ahorita no vamos a ahondar en ellos, pero que también son otro de las cuestiones que utilizamos para establecer qué tipo de insuficiencia cardíaca está presentando nuestro paciente. Entonces, si se dan cuenta, la insuficiencia cardíaca es todo un síndrome como tal, que puede tener una gama muy diversa, desde daños propiamente estructurales hasta daños secundarios a la utilización de medicamentos, de radiación, a situaciones inflamatorias crónicas, a infiltraciones, a daños metabólicos como hormonales, nutricionales, o alteraciones genéticas que finalmente nos han llevado a daños en la estructura cardíaca. Por ejemplo, uno de los daños más comprometidos es la miocardiopatía no compactada, es decir, existe una deficiencia en la formación de las fibras que nos da una estructura diferente a la que conocemos, y eso afecta la funcionalidad del corazón. Hay otras patologías como la cardiomapatía restrictiva, en donde la distensión está dañada y no hay una adecuada función diastólica. Eso también lleva a un fallo crónico y desafortunadamente es una normalidad genética. Existen una serie de factores que también pueden llevarla, como daños estructurales en el pericardio, daños secundarios por hipertensión, incrementos de volumen, como la falla renal, lo que decíamos ahorita, o que accidentalmente, por ejemplo, muchas veces pasa que los posoperatorios dan cargas de fluido muy importantes, y el corazón a veces, por no tener una valoración inicial, si la omiten, puede ser que ese paciente tenga un daño estructural cardíaco, le pasan largos o grandes cantidades de volumen y de fluido, y eso conlleva a una insuficiencia cardíaca secundaria. Las arritmias también pueden llevar a fallo cardíaco. Una arritmia no tratada causa alteraciones en los patrones de llenado, y finalmente el paciente puede presentar este tipo de síndrome. Siempre vamos a tener signos de sospecha, de probabilidad y de certeza, y eso los vamos a encauzar de acuerdo a todo lo que hagamos como nuestro ejercicio clínico, nuestra historia clínica, nuestro adecuado interrogatorio,
adecuada anamnesis de todos los síntomas, establecer si es una disnea de esfuerzo, si es una disnea paroxística, si es una disnea de origen pulmonar o si es realmente una disnea de origen cardíaco, porque recuerden que el síntoma más frecuente en este tipo de patologías es la disnea. Se llevan a cabo toda una serie de alteraciones, como ya los mencionaron sus compañeros. Establecemos actualmente el parámetro bioquímico determinando ProBNP o BNP. No todas las unidades lo cuentan, desafortunadamente, incluso los que trabajamos para hospitales que son de especialidad, no siempre contamos con el reactivo, así que nuestro diagnóstico lo basamos casi siempre en nuestra evaluación clínica, nuestra evaluación de exploración y nuestra valoración ecocardiográfica. Y esto es lo que nos va a determinar qué tipo de insuficiencia cardíaca está presentando nuestro paciente. De acuerdo a eso, lo que les mencionaba, las clases, qué nivel de evidencia hay para cada una de las herramientas. Debemos de realizar prácticamente exámenes de todo, examen rutinario sérico, para establecer si nuestro paciente no tiene anemia, si no tiene una cuestión de hipertiroidismo, hipotiroidismo, si no es un descontrol metabólico y no propiamente una falla cardíaca, si se trata de un estado infeccioso que descompensó al paciente. Entonces, de rutina debemos de hacer todo un laboratorio completo. Y pues bueno, tenemos también que utilizar las herramientas básicas. Siempre utilizamos radiografía de tórax, electrocardiograma. Vean, por ejemplo, que aquí la indicación de realizar un catéter no es primordial, a menos de que se trate de un paciente que requiere trasplante cardíaco. Entonces sí, todos los estudios multicéntricos señalan que sí, que el estudio es a favor. Sin embargo, cuando se trata de otras patologías, vean, casi el 50% se divide a favor y en contra. Entonces, el cateterismo cardíaco no sería de las herramientas que utilizamos de primera instancia. Dentro del apartado del tratamiento, ¿qué vamos a dar como fármacos? Los fármacos que vamos a utilizar son precisamente beta bloqueadores para reducir el riesgo de muerte, de hospitalización. Vamos a dar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Vamos a dar calcio antagonistas. Vamos a dar diuréticos. Y todo esto es basado en la fisiopatología que les comentó su compañera. ¿Sí? ¿Por qué vamos a dar inhibidores de la ECA? Pues porque los pacientes presentan un incremento de reactividad en este tipo de patología. Recuerden que para disminuir el efecto vasoconstrictor y el efecto vasodilatador que tienen estas enzimas a nivel renal, por eso empleamos los IECAs. Inicialmente es un mecanismo de compensación que posteriormente al no tener la suficiente fuerza del corazón para seguirlo preservando, cae en una situación de patología y entonces tenemos que inhibir ese sistema continuamente. Lo mismo pasa con la aldosterona. Al ser una situación que mejora el transporte de sodio, de potasio a nivel tubular, tenemos que inhibirla para disminuir la introducción del sodio y aumentar la retención de líquidos. Esta inhibición favorece la excreción de sales y favorece la expulsión de líquidos, mejora la retención de líquidos en este tipo de pacientes. Y recuerden que dentro del grupo de diuréticos tenemos una gama muy amplia que son diuréticos de rápida acción o de mediano y largo plazo. Entonces, tenemos diferentes algoritmos también en cuanto a la identificación de un paciente con una función ventricular disminuida, que es el apartado más severo y es que el motivo de consulta para hospitalización casi siempre, ¿sí? Tenemos que utilizar de entrada inhibidores y los beta bloqueadores solamente, aquí tener mucho cuidado porque
Si un paciente está con falla aguda, no los podemos emplear. ¿Por qué? Porque el beta bloqueador, a ver, recuérdenme, ¿qué hace un beta bloqueador? Pues se podría decir que inhibe o, o cierra los receptores beta, que son los que son para el sistema nervioso simpático, y el sistema nervioso simpático pues aumenta la contractilidad. Exactamente. Recuerden que los efectos de los beta bloqueadores en el corazón tienen un efecto inotrópico positivo, es decir, mejoran la fuerza de contracción, y tienen un efecto cronotrópico negativo, es decir, disminuyen la frecuencia cardíaca. Estos dos fenómenos favorecen el consumo de oxígeno a nivel miocárdico. Entonces, el beta bloqueador, lo van a ver en las próximas clases, es uno de nuestros grandes medicamentos que utilizamos para mejorar casi todas las patologías. Contrariamente a lo que se piensa, casi siempre cuando recetan propanolol, metoprolol, lo primero que piensa un paciente es que se lo están recetando por hipertensión, y no es por hipertensión. Los beta bloqueadores mejoran el consumo miocárdico de oxígeno. Entonces, en esta patología, los damos entrada. Hay que tener mucho cuidado con una insuficiencia aguda. Las insuficiencias agudas están contraindicadas a este tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es no solamente mejorar la fuerza de contracción, sino también mejorar la frecuencia cardíaca. Y recuerden que el beta bloqueador disminuye la frecuencia cardíaca, entonces solamente en los estados agudos no se emplea. Y entonces tenemos que la insuficiencia cardíaca también no solamente menos del 40% puede estar comprometida ya estrictamente hablando por ecocardiografía en menos de un 35%. Y podemos tomar la opción, si ya tiene esto, además de beta bloqueadores, de inhibidores de la ECA, debemos de agregar calcio antagonistas, ¿sí? Si a pesar de esto existen síntomas, nuevamente seguimos agregando medicamentos como los nuevos medicamentos que son los inhibidores de la angiotensina, o que son medicamentos para establecer una terapia adicional. Por ejemplo, hay que valorar si estos pacientes tienen alteraciones del ritmo, cómo está el QRS, cómo está la frecuencia cardíaca. Y hay diversos fármacos de nueva instalación, como que es un vasodilatador que mejora el flujo local intracardíaco. Hay otros que son parámetros ya para medir terapias avanzadas como marcapasos, que mejoran la contractilidad, y a esto se le llama terapia de resincronización cardíaca. Todos estos tratamientos pueden ser combinados y pueden tener una mejoría evidente, o al contrario, puede presentarse desafortunadamente resistencia y seguir con síntomas de insuficiencia cardíaca. Si es esto, y aquí pongan mucha atención, considerar la digoxina. Si se fijan, la digoxina es uno de los fármacos que utilizamos prácticamente, ya que hemos tenido todo un recorrido de fallos en respuesta. Muchas veces algunos médicos prescriben de entrada luego digoxina. La digoxina tiene indicaciones muy específicas con función ventricular severamente comprometida y con fallo en el resto de los fármacos. No es el que utilicemos de primera instancia. Se puede dar dentro de las primeras horas, pero solamente para fallas agudas. Para fallas crónicas, no. ¿Sí? Y pues bueno, se pueden tomar otras terapias, sí, como la más severa, por así decirlo, el trasplante cardíaco. Pero realmente se valoran muy más cosas, no solamente el fallo de respuesta a fármacos, el fallo de respuesta a dispositivos, se valoran una serie de cuestiones más avanzadas para determinar que un paciente es candidato a trasplante cardíaco. Y bueno, hay otras terapias, como ya se las mencioné, que van a estar en relación a una serie de cuestiones como la frecuencia cardíaca, la función ventricular,
en la asociación con otras cuestiones, como la utilización de marcapasos, podemos utilizar hidratos, si se trata de cardiopatías isquémicas, podemos utilizar otras series de fármacos que van a coadyuvar a llevar esto, como les comentaba, la terapia de resincronización, en quienes está establecido, qué utilizamos como parámetros, la medición del complejo QRS, ¿sí? Todos estos parámetros que nos ayudan a establecer y dirigir si realmente necesita o no un paciente este tipo de pues bueno, como son pacientes que tienen ya un daño estructural, desafortunadamente pueden desarrollar cualquier tipo de alteración del ritmo, desde fibrilación auricular, que son muy comunes, arritmias ventriculares, ritmos lentos, hasta otras cuestiones que desafortunadamente lo pueden llevar a muerte súbita o a escenarios severos como edema agudo pulmonar, choque cardiogénico. Entonces se debe de tomar en cuenta que cualquier paciente con insuficiencia cardíaca es la culminación más severa de cualquier patología. Y bueno, les voy a dejar hasta aquí. Les voy a complementar el día de mañana porque la insuficiencia cardíaca aguda es otro contexto. Lo que estamos abordando ahorita y todos estos sistemas compensatorios con los cuales sus compañeros nos dieron una muy bonita clase de una muy bonita clase de fisiopatología es para la insuficiencia crónica. La insuficiencia aguda es un estado de urgencia que amerita otro tipo de tratamientos. ¿Sí? ¿Hasta ahorita alguna duda, pregunta? Es un tema complejo, yo lo sé, muy, muy amplio y que realmente siempre vamos a estar nosotros de la mano con este tipo de síndromes, porque como les comento, es a veces la culminación de el peor pronóstico para cualquier patología cardíaca. ¿Dudas, preguntas acerca de esto, chicos? Yo, doctora, una pregunta. ¿Cómo es, bueno, entre los síntomas o el cuadro clínico que veíamos de la insuficiencia cardíaca se mencionaba la hepatomegalia? Aquí, ¿cómo se ve afectado como tal o por qué se da? ¿Por qué se da hepatomegalia? Por el retorno venoso. Recuerden que del lado derecho tenemos la llegada de la vena cava inferior. Si tenemos una deficiencia tanto en contractilidad como en flujos, como presiones, todo lo que sea de manera retrógrada va a causar un incremento en volumen. Este incremento en volumen, por ejemplo, en el lado derecho, por eso la hepatomegalia se ve mucho más frecuentemente en la falla cardíaca derecha. Este incremento de retorno de flujo va a congestionar las venas hepáticas y va a causar pequeños cambios que a lo largo del tiempo se van a manifestar en un crecimiento y en una alteración en el metabolismo y en toda su función. No es raro que estos pacientes además presenten red venosa colateral a nivel abdominal, que algunos puedan presentar ascitis y que tengan sobre todo edema de miembros inferiores muy marcado. Es por eso que se presenta. Gracias, doctora. Sí, de nada. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿No hay más dudas? ¿Preguntas? Quizás puede haber un poquito de incertidumbre al saber que pueden emplear muchos medicamentos. Les voy a decir que si a futuro en un consultorio, porque van a estar ustedes en el servicio social, eso es algo forzoso, va a ser un requisito, y les llega un paciente con edema, con disnea, independientemente de que puedan establecer o no el diagnóstico, siempre piensen en falla cardíaca. Y si tiene
disnea y si tiene retención de líquidos, lo primero que deben de hacer es darle un diurético. ¿Qué diuréticos son los que más tienen a la mano en las clínicas de servicio social o como médicos generales? Casi siempre se tiene furosemide. La presentación del furosemide en tabletas viene de 40 miligramos. Quizás si es un paciente añoso no den de entrada un diurético potente, no den grandes dosis, den a lo mejor media tabletita diaria nada más o 2 veces al día para disminuir poco a poco el volumen intravascular que tiene ese paciente. ¿Por qué no se saca el volumen rápidamente? Porque esos volúmenes pueden descompensar también a nuestro paciente y recuerden que el hecho de tener edad avanzada los hace más lábiles a los cambios de los electrolitos. Pueden producirse alteraciones electrolíticas que produzcan de manera secundaria cuestiones delicadas. ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Es un tema muy amplio, muy difícil, yo lo sé. Traten de leer un poquito más a profundidad, sacar como que las dudas que le haría, que inicialmente puedo ofrecer como tratamiento, qué le debo de solicitar, si estoy en un consultorio, si estoy en una clínica, qué le voy a pedir si es que no tengo a la mano un electro, si no tengo a la mano una radiografía, únicamente interrogatorio y exploración con una adecuada anamnesis de los antecedentes. Eso es lo que les va a dar a ustedes las herramientas para establecer si ese paciente tiene un dato de falla cardíaca o no. Si están en el servicio social, no lo piensen, refiéranlo de inmediato a un hospital. Es mucho mejor que tenga una valoración hospitalaria ese paciente, porque cuando un paciente acude por síntomas, lo más seguro es que esté en clase funcional 3 o 4, que son las clases más avanzadas. Y es muy probable que ese paciente tenga daño estructural cardíaco. ¿Sí, chicos? Sí, doctor. ¿Bien? Bueno, si no hay dudas o si surgen de aquí a mañana, porque todavía mañana revisamos esta última parte de insuficiencia cardíaca aguda, si hubiera dudas, mañana al principio de la clase las resolvemos. Les doy lo que es la falla cardíaca aguda y nos seguimos con el temario. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, Doctora, doctora. está muy bien. Bueno, Gracias. muy bien, chicos. Sigan estudiando mucho, así como lo están haciendo. Le están echando muchas ganas, que bueno, esto les va a ayudar a futuro, porque a veces dentro de nuestra formación en medicina, a veces no se tiene la oportunidad de seguir revisando los temas, porque la medicina es muy amplia, muy, muy amplia y constantemente se tiene que estar estudiando. ¿Sí? Bueno, descansen, chicos, disfruten su día. Nos vemos y todo está bien el día de mañana. Gracias, doctora. Igualmente, y Gracias, espero que doctora. ya se sienta mucho mejor. Y adiós, compañero. Los veo mañana. Gracias, igualmente. Hasta luego, doctora. Bonito día. Hasta luego. Bonito Hasta día. luego, doctora. Bye. Hasta luego, doctora. Hasta luego.